Y Daniel Carabajal también tiene cuentos. Y nosotros vamos a hablar un poco de cómo los chicos te obligan a subir la vara. ¿Cómo es eso? Y te hacen dar una vuelta de tuerca a tus mejores ideas. A ver, contanos un poco, porque ya tenés invitadas aquí en el pieza. Las tenemos acá. Tenemos acá a una maestra de grado y a una maestra bibliotecaria. Son muchas cosas más, pero básicamente acá se encontraron porque una es maestra de grado y otra es maestra bibliotecaria. ¿Las presento, querés? Y empezamos. Sí, vamos y empezamos. Está un poquito alto el micrófono, lo bajan un poquito si quieren. Tenemos a Silvina Suárez. Buen día, Silvina. Silvina es maestra bibliotecaria hace 10 años, trabaja en la escuela 4 del distrito 18 y en la 17 del 12. Lo que más le gusta es ser bibliotecaria, porque puede trabajar con todos los grados, de primero a séptimo. Qué lindo. Había un proyecto, bueno, después vamos a hablar de eso. Había una reformulación de la primaria para eso. En la escuela 17 trabaja con una maestra, que la tenemos acá, que es Agustina Canciani. Buen día, Agustina. Buen día. Agustina es maestra de 5º grado en este momento, trabaja en escuelas públicas desde hace 12 años y es profesora en 2 terciarios de la ciudad. Ambas se recibieron también en estos profesorados, tan reconocidos y queridos que hoy en día están con algunos problemitas. Ajá. Pero como no pueden evitar sacar lo mejor de nosotros las trajimos hoy. El tema es que los otros tienen problemas con nosotros. Claro. Nosotros... Sí, bueno, pero nosotros no. Así que lo que queremos es enterarnos de un proyecto que surgió en la escuela. Así que quien quiera contarnos cómo empezó aquello que fue el disparador de este proyecto, como quieran, chicas. Bueno, nosotras trabajamos con una modalidad pareja pedagógica, ¿no? Siempre la maestra viene con un proyecto, con una idea de trabajo a la biblioteca y ahí vemos de buscar los tiempos para ir concretándolo. En esta oportunidad nosotros teníamos los desafíos escolares, sí, que es en el marco de esos desafíos escolares, 5º grado, en prácticas del lenguaje, tenía que leer un cuento del Savorgnemann, un libro del Savorgnemann, No somos irrompibles. ¿Que es del año? Que es del año 1991 aproximadamente. Pero tiene una edición nueva, ahora lo reeditó Lo que leo. Pero bueno, nos ponían a trabajar específicamente con un cuento que se llama ¿Quién es ese ganso? Entonces, cuando lo leíamos, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, había una nena ahí que estaba enamorada de un actor que era Robert Redford. Entonces, nosotros decíamos, los chicos no conocen a Brad Pitt, imagínate a Robert Redford. Entonces, bueno, lo primero que les dijimos fue eso, que estaban como un poco desactualizados, que íbamos a tener que explicar algunas cositas. Bueno, empezamos con la lectura. No empezamos con la lectura, perdón. Cuando estábamos hablando de esto, de la desactualización, uno de los nenes dice: bueno, señor, pero entonces si no hay, está muy desactualizado, seguramente en ese libro no va a haber historias de amor entre 2 nenes o entre 2 nenas. ¿Tenemos una voz de los niños diciendo eso? Sí, explicándolo perfectamente. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Ahí va. En biblioteca vinimos con la señora Agustina y la señora Silvina nos presentó un libro que se llama No somos irrompibles de Elsa Bornemann. La señora Silvina nos dijo que ese cuento se escribió hace mucho tiempo, en 1991, y a un compañero se le ocurrió que seguro que en ese libro no iba a haber cuentos de personas del mismo sexo. Y a nosotros se nos ocurrió crear esos cuentos y leerlos, y le preguntamos a la señora y a la señora le encantó la idea y así surgió todo. Y así surgió todo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y surgió qué? Es decir, no es poca cosa lo que surgió, porque surgió esta idea. Nosotras nos miramos cuando ellos dijeron y dijimos, ¿por qué no?
¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Después, por supuesto que tuvimos un montón de dudas en el trayecto, en el camino, en el recorrido, un montón de cosas que nosotras tuvimos que hablar antes. Pero a los chicos de entrada no se les ocurrió decírselos, ¿no? Lo pensaron entre ellos un poco, ¿verdad? No, la idea fue absolutamente de ellos. Sí, pero lo pensaron un poquito entre ellos. ¿Lo hablaron entre dos? No. A mí me contaron que hay uno que dice eso. Hay otro que dice eso. Que lo hablaron. ¿Escuchamos? A ver. Porque se me ocurrió normalizarlo. Los cuentos de amor igualitario, porque no están en muchos cuentos, pero por eso, porque no vi ninguno que tuviera así que me pareció bien incluirlo y que esté en más lugares. Sí, ahora ya sé a qué te referís y por ahí eso lo puede contar un poco mejor Agus, pero había un requerimiento de ellos de cierto tipo de literatura con el que no contamos. Sí, cuando comentan esto de que seguro no debe haber cuentos de personas del mismo sexo, nos piden si podemos empezar a leerles esas historias de amor del mismo sexo. Entonces nosotras también pensábamos, bueno, hoy día hay un montón de literatura, y nos poníamos a recorrer nosotras rápido como esos cuentos y nos dimos cuenta que no eran verdaderas historias de amor, eran en tal caso historias en las que después uno cierra el libro y son más moralizantes, como que uno dice, bueno, vieron que se pueden amar dos personas, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Que todos se pueden amar, digamos que son historias en las que el problema en realidad es que dos hombres o dos mujeres se amen. Entonces, que en realidad el problema es la mirada de los otros, no que es un desamor u otra cosa. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que no había realmente literatura e historias de amor sin más, amor sin más que eso. Y entonces también ahí les pregunté por qué querían leer esos cuentos, qué dudas tenían o qué era lo que iban a buscar a la literatura y bueno, ahí me comentaron como que tenían, que ellos ya nacieron en esta época, que está todo bien, senio, para nosotros, pero no los vemos no sabemos cómo es el amor entre dos personas del mismo sexo, si es igual, si las expresiones de amor son de la misma manera. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a hablar de que, bueno, será que el amor es universal, siempre lo tenés en la cabeza, debe ser que no te lo puedes sacar de la cabeza, que lo ves y que te debe doler la panza, que estás ahí y que no querés que ese tiempo termine. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar de eso y de ahí a escribir ahí con los chicos, ahí solo un paso. Pero ahí quedó y nos pusimos a leer muchísimos cuentos de amor, porque ese en realidad es el proceso. Uno lee cuentos de terror, entonces lee muchos cuentos de terror, recapitula los recursos que se usa para dar terror, y ese era el camino que teníamos con los cuentos de amor. Así que esa charla quedó ahí, esa inquietud quedó ahí, nosotros nos pusimos a leer cuentos de amor en general, y después cuando tuvimos que escribir y planteamos que elijan los personajes, volvió a surgir de ellos estas ganas de escribir, de elegir personajes del mismo sexo, como ellos dicen. Chico, chica, chica, dicen a mí algo que ni me sale. Chico, chico, chica, chica. Chico, chico, chica, 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 chica. Y los chico, chico, chica, chica empezaron a surgir como escrituras, como todas las escrituras, ¿no? Con producciones parciales, con borradores, con registros, con desarrollo de algún personaje. Claro. Lo que hicimos esta vez distinto fue la escritura en la escuela es muy complicada, porque parece como que uno tira la consigna y se escribe todo de una, y en tal caso después uno corrige ese borrador y le hace la reescritura, pero cuando uno se encuentra con ese texto es muy complicado de entrarle, porque pueden aparecer entre medio, no sé, un extraterrestre y después es dificilísimo la corrección y entrarle. Entonces esta vez lo que hicimos fue, escribieron en grupos, 4 grupos, eligieron su personaje, la ambientación y escribieron poquito, se pusieron de acuerdo cómo iba a empezar, y la próxima clase, en vez de volver a escribir, cada grupo leía
lo que poco que había escrito. Si sabía dónde iba lo comentaba, pero los que escuchaban hacían comentarios de lo que querría que pase o lo que les faltaba a ellos. Sí, entonces iba controlando la escritura. Leían los 4, los editores les corregían cuestiones del argumento, les pedía que lo que les faltaba, y después se volvía a escribir. Y que ese tiempo de escritura eran quizá media hora, pero quedaba muy controlado lo que iban a agregar los comentarios de sus compañeros. O, por ejemplo, lo leían y decían, no, ahí falta, se instaló mucho el sacar jugo. No, ahí falta sacar jugo se murió de repente, no me enamoré de esa pareja, no me enamoré. Entonces había que buscar el párrafo donde había que meter ahí una situación de amor, o en un cuento se corta la luz, quedan solos. Párrafo siguiente, al otro día. Entonces los chicos ahí dijeron, no, ¿cómo? Ahí hay que meter una conversación de amor. Entonces, finalmente ahí, si uno lee ese cuento, hay una confesión tremenda de amor donde todos nos agarramos de la cabeza cada vez que lo leemos y estallamos de amor, porque se fue armando con los pedidos de los editores. Y se los vamos a leer, pero todavía no. Porque esto es todo un proceso que no es mágico, pero que está tan avalado por nuestros diseños curriculares hechos en épocas donde no nos peleaban, que uno dice, qué bueno navegar en este mar, ¿no? Porque los chicos piden y el diseño avala. ¿Cuánto lleva un proyecto de estos? Que no estás todo el día con el proyecto, no. Por ahí lo dejás y a la semana siguiente agarras el cuento, me imagino. Sí, sí. Díganme. No solo es que necesitas dejarlo también, porque claro, nosotras decíamos, bien, ni siquiera adultos. Si yo te digo, escribí un cuento ahora, entre plástica y educación física, claro, terminalo, en 2 horas. 2 horas, ¿cómo no vas a poner 2 horas? Qué verdad entonces, grande. Que claro, entonces nosotros, además también hay lo finito de nuestra tarea. ¿Sabés lo que es corregir 25 cuentos donde, como decía Agus, por ahí te sale un extraterrestre en el medio? Todos entonces, lo sabemos, claro, y todos también entonces, corremos para, él lo escribe en esa hora, y nosotros tenemos que hacer la evolución mientras están en educación física. Claro. Porque vienen y te dicen, ¿y vos? Sí, en 10 minutos tenés que sugerir todo esto que dijo acá Agustina. Entonces, la forma de trabajo, la dinámica de en grupo, y que sean solo 4 cuentos, y que los chicos se paren adelante y puedan explicar por dónde iban, si estaban perdidos. Ha habido momentos donde el grupo decía, y acá no sabemos qué hacer. Entonces los demás sugerían. Lo primero que hicimos fue darles un problema. ¿Qué va a pasar con ese cuento? ¿Esa pareja va a terminar bien? ¿Termina mal? ¿Se separan? ¿Terminan juntos? ¿Sí? ¿No? ¿Tiene final feliz? ¿No tiene final feliz? Una vez que definieron eso, con un faro, digamos, se pusieron más o menos a trabajar. Y el trabajo, las horas que ella dedicó al trabajo, muchas fueron en biblioteca, pero también muchas fueron en el aula. Y hay veces cambiar de aire, cambiar de lugar. Bueno, ahora vamos a escribir, nos vamos a la biblioteca. Hay otra disposición, por ahí yo tengo mesas y están más cómodos. Y cambiar de lugar cambia también la cabeza. Y se disponían a eso, a trabajar. Y ha habido momentos de discusiones entre ellos, de empacamiento, así, que yo no, que esto no, que yo quiero que sea más largo, que sea más corto. Bueno, ahí la mano de la seño para decirles, bueno, no nos podemos divagar con tanto, no podemos ahora, en este momento, meter un viaje. Veníamos de otro lado, y bueno, todo el tema también de más que nada, de prácticas del lenguaje. Porque acá en ningún momento nadie de los chicos planteó, no, ¿cómo que se dieron un beso y eran 2 chicas? Eso estaba, pero en ningún momento tuvimos que discutir. Totalmente naturalizado. Totalmente. Los desafíos eran prácticas del lenguaje. Bien. ¿Vamos a un corte, Dani? Por supuesto. Seguimos acá en Sintonía Educar con Agustina Canciani, con Silvina Suárez y con Daniel Carvajal, conversando sobre este fantástico proyecto que realizaron las chicas en la escuela. ¿Verdad, Dani? Lo que se hace en la escuela pública, ¿no? Uh-huh. Bueno, hasta acá fue producción, hasta acá discusión, rearmado, redefiniciones, y ahora salieron a mostrar el producto final
que no cuenta el proyecto, pero que es un productazo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se socializa todo esto con los demás chicos, con la escuela, con los padres? Bueno, nosotras cuando tal vez también le preguntábamos a los chicos si estaban contando en la casa o algo, empezó a surgir que sí, yo lo conté, pero no saben en casa si les gusta la idea, si no, y también ellos un poco como la seguridad de ponerle pasión a eso que estaban haciendo, pero también empezar ellos a dudar si lo que estaban haciendo iba en buen camino. Entonces dijimos, bueno, esto la verdad venía la ESI, le podíamos dar ese marco, presentarlos en ese marco, porque a pesar de que los chicos nunca se cuestionaron estos personajes, estaban viniendo como con las dudas y los miedos de que no sé por qué en casa no cierra, duda si le gusta, y bueno, y ahí pensamos presentar estos cuentos a los papás, leérselos en el marco de la ESI. ¿Y quién armó esa ESI? ¿Ustedes? No, las ESI vienen programadas. Sí, la dinámica, sí. El contenido de la ESI. Sí, ¿Los chicos participan de eso? Claro, en este caso ha habido ESI solamente con papás, pero en este caso se planteó una ESI con papás y con chicos. Y precisamente el contenido, porque los contenidos de la ESI se trabajan en forma transversal durante todo el tiempo. Entonces, cuando te dicen, bueno, tenés que programar una ESI, ahí ya, bueno, es sentarse y pensar bien, porque es un tiempo acotado, tenés que pensar en una actividad que puedan hacer los chicos con los papás. Entonces, cuando nos bajan la ESI, se hace, no me acuerdo qué día nos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos los cuentos, ¿cómo no? Tenemos para la presentación de los cuentos, vamos a llegar. Y los pulimos y los presentamos y trabajamos muchísimo en la presentación a las familias de esos cuentos. También habíamos tomado ciertas precauciones que fue una sorpresa para ellos. Uh-huh. Los papás no tenían los cuentos. Nosotras tenemos los borradores y nosotras nos encargamos de pasar los borradores y los conocieron el día que nosotros quisimos presentárselos. Había un halo ahí de que están escribiendo cuentos homosexuales, pero sí, la seño nos dijo, pero bueno. Así que sí, y armando mucho, preguntándoles a ellos por qué eligieron esos personajes, como tratar de que ellos construyan su propia voz, de esto de que lo que estaban eligiendo escribir y que ellos reconozcan en esto una elección y una elección muy, muy sabia y muy con sus fundamentos. Entonces, todo el tiempo nosotros le volvíamos a preguntar por qué eligieron esos personajes, como para que ellos se encuentren su propia voz y que puedan en ese día presentarlo espontáneamente. Y también cuando los padres quizá se alarmaban un poco y los chicos decían porque todos se pueden amar, cuando nosotros le preguntábamos por qué, y porque todos se pueden amar, porque el amor es para todos, y nosotros decíamos, nosotras no podíamos decirle nada ante eso, pero no porque está todo bien. Si uno de los chicos hubiera planteado quizá un amor entre un profesor y un niño, o una profesora y un chico más chico, ahí sí nosotras podemos decir, no todos, el amor no es para todos, no todos se pueden amar. Ahí sí está la intervención de uno diciendo, no es todo romanticismo, digamos, no es que avalamos esto porque somos naif y todos se pueden amar, no, hay un claro distinguir. Entonces, en ese caso le decíamos a los padres, no es que... Pero los chicos quisieron escribir estos personajes y ahí sí que no. Y que además lo único que hacía ruido son los personajes, porque si uno lee las historias... son muy inocentes, se van a comer un helado, van a un parque de diversiones en uno, a lo sumo un pico, pero son muy pegados a sus propias dudas, lo que ellos están pensando, cómo será ese primer beso, cómo será caminar de la mano con alguien. Solo si alguien los ruidos los hacen a los adultos, que son los personajes, porque la historia en sí son muy inocentes, son de niños. Son de niños. Exactamente, y en la presentación, que los chicos se hicieron cargo absolutamente de la presentación sin que lo hayamos acordado. Señor, así con un par de miradas, nosotros podemos, y vos confiás, y te tirás a la pileta con ellos también. Y bueno, y se presentaron ante las familias, tomaron la palabra, muy, muy presentes en todo lo que habían construido, tomaron la palabra, explicaron y cada grupo fue leyendo el cuento.
hubo una mamá que después de un tiempito dijo, claro, son solamente historias de amor, con la tranquilidad que nada le dio menos. eso, nada más ni nada menos, pero ese son solamente historias de amor, estaba queriendo decir, bueno, acá Nos asustamos de que nosotros. de qué nos está bien, y hay que estar alertas, y quién va a decir que no. Nosotras también tuvimos miedo en algunos momentos de todo este trabajo, pero la verdad es que tomado así, y también les dijimos que si había un lugar donde sus hijos iban a estar cuidados con respecto a estos temas, al desarrollo de estos temas, era en la escuela. La escuela se ocupaba precisamente de que todo lo que se tuviera que trabajar con respecto a estos temas fuera realmente muy cuidado, y que nosotros pensábamos continuamente no solamente en este trabajo con los chicos. Nosotras compramos libros a propósito para formarnos para estos, para estar lo mejor plantadas, porque además todos los días aparecen contenidos nuevos, y vos no podés decir, no, si yo leí algo hace 5 años y con eso ya. Todos los días aparecen contenidos nuevos y vos tenés que ayornarte. La tele también aborda constantemente esto. Ahí nos enteramos de algunas cuestiones que pasaban también, que ellos veían en la tele, algunas novelas que nosotras no veemos, pero que ellos nos contaron. Hay una novela, ¿el nombre vos te lo acordás? No sé, pero uno de los cuentos hay un cambio de género. 100 días para enamorar. Claro, esa. Y en uno de los cuentos los chicos hicieron una historia en la que eran una chica, pero que a medida que iba creciendo no se sentía bien con su cuerpo, y bueno, y el cuento aborda un cambio de género, se enamora de otra chica. También tuvimos que hablar de que en el cuento ellos tenían que hacer foco de que entonces enamorarte de tu mismo sexo implica cambiar de género. O sea, si vos te gusta una chica, entonces vos tenés que querer ser hombre. Entonces nos tuvimos que poner a hablar para que la literatura sea cierta, digamos, sea creíble, si eso implica un cambio de género. Y no, vos podés nacer mujer, sentirte bien con tu cuerpo y todo, y elegir una pareja de tu mismo sexo. Entonces, no, nosotros queremos que cambie de género porque, no sé, entonces hay que hacer foco ahí, hacer algún párrafo que dé cuenta de que no se siente bien con esa, ¿no? Que cambia de género. Entonces, bueno, conversaciones de ESI, pero sin haberlas, digamos, para hacer... naturalizadas en el contexto de... una escritura. La práctica del lenguaje. Papás muy conformes, en general, muy conformes, diciendo... Es claro que ellos son de otra generación, es claro que a ellos esto no les hace ruido de ninguna forma. Los que tenemos que ayornarnos y abrir la cabeza somos nosotros. Es clarísimo eso. Y los chicos decían, cuando preguntábamos en casa qué pasa, y no, bueno, pero en casa, para mí es que porque son medio cerrados, señor, ¿viste? Y nosotras tampoco estábamos muy abiertas, pero bueno, ellos lo traían con esa naturalidad y No, y además los padres cuando también, y las mamás cuando vieron ahí, uno como maestro tiene sus miedos, pero cuando vos avalás todo desde el laburo, cuando ven el laburo artesanal que hay sobre esta escritura, sobre cómo los editores participaron de lo colectivo, cómo ahí no volaba una mosca, se terminaba de leer y los pibes volvían a aplaudir y decían, me volví a emocionar en la misma parte, ya lo escuché 80 veces, y cómo ellos respetan su palabra. Entonces ahí los padres o madres, aunque no les guste, no les queda otra que decir, bueno, están trabajando, esta maestra sabe lo que hace o este maestro sabe lo que hace, listo. Entonces, porque a veces caemos quizá de decirles de una a los chicos ciertas cosas, entonces ahí vienen los problemas. Pero si uno avala todo desde el trabajo, el laburo... Y desde la afectividad. Y desde la afectividad totalmente, la palabra ahí siempre cuidándonos, los padres no tienen otra que decir, bueno, y no me gustará tanto, pero o me encanta y vamos para adelante. Entonces... eso, no se podía decir que no habíamos trabajado, fueron meses, esto como vos decías del tiempo. Sí, 2 meses seguro. Tranqui, sí, un par de meses seguro, con muchas horas de dedicación. Bloques de no menos de 2 horas, porque con 1 hora no hacías nada, en absoluto. Hay una cosa que no tiene que ver con ESI, pero que sí tiene que ver con la literatura, y es que es muy flasheante para los pibes esto que vos decías de en 1 hora termina un cuento. Y un escritor puede estar todo un día resolviendo
cómo hace una pequeña escena, un cuento que va a ser clave. Y ellos no lo pueden visualizar si no lo viven. Vivir que ese párrafo me tiene clavado hace 2 días. Sí, de hecho hemos vuelto a los mismos cuentos que leímos en párrafos cuando, por ejemplo, vimos Pesetti en una escena que se toma de la mano los protagonistas y en realidad se toma de la mano y como Pesetti le da 2 hojas a eso. Entonces en un cuento que había un beso y había un beso sin más y que los chicos le pedían que adorne eso, entonces tuvimos que volver a los cuentos para ver cómo se adorna todo eso para... Entonces uno ahora lee el cuento y dice, y nos miramos fijamente, y la frené y le tomé del brazo, y la miré a los ojos, le acaricié el pelo. Entonces hubo que volver también a lo que ya habíamos leído para ver cuáles eran esos recursos de las historias de amor, porque decíamos, nos tiene que enamorar, al que lo lee lo tiene que enamorar. O esto de, unos eligieron que el ambiente sea la revolución industrial, porque leímos Mil grullas, que está ambientado de Elsa Bornemann en la Segunda Guerra, entonces también les di la opción de que tenían que elegir si era un contexto histórico real, pero que tenía que ser de algún tema que hayamos visto en ciencias sociales, porque debía ser fehaciente, por más que la historia sea ficción. Entonces eligieron la revolución industrial. Y lo que le comentaron era que uno de los personajes se muera, de las malas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces uno decía, no, pero nosotros escribimos todo esto tan lindo, los amamos tanto ahí, hicimos tanto eso que nos pidieron de que se enamoren y ahora que se mueran, ¿no? Y bueno, ese debate de si las historias de amor tienen que terminar siempre bien y que justamente estuvo bien que le hayan dedicado tanto al transcurso porque después uno se muere y todos quedábamos devastados. Saludos de Shakespeare desde la profundidad de la historia. Chicas, la literatura tiene una ventaja, cuando uno lee un párrafo y le gusta mucho, vuelve atrás y lo lee de nuevo, ¿no? Eso no lo puede hacer en otros lugares donde tiene otras ventajas. ¿Nos lees un cuento? Sí. Estoy desesperado ya. Este que seleccionamos es uno de los 4, se llama Amor roto. Los autores son Flor, Evelyn, Joaquín y Seba. Hola, mi nombre es Sol. Mi vida era muy feliz. Vivía con mis padres hasta que se separaron. Entonces mi mamá y yo tuvimos que mudarnos de casa y de barrio. También me cambié de secundaria y dejé de ver a mis viejos compañeros y compañeras. Estaba un poco triste, extrañaba el barrio, las casas, los compañeros, pero sobre todo extrañaba a mi papá. El primer día de colegio me empezaron a cargar porque usaba anteojos. Eso les parecía gracioso. Cuando tocó el timbre del recreo, algunos chicos salieron corriendo y me llevaron por delante. Entonces se me cayeron los útiles. Por suerte una chica desconocida me ayudó a levantarlos. En ese momento cruzamos miradas. Sus ojos eran de color verde, casi celestes. Tenían el pelo largo y castaño. Le pregunté su nombre, pero justo tocó el timbre de salida y no pudo decírmelo. Mientras salíamos volví a preguntárselo. Me contestó que se llamaba Lara. A partir de ese momento nos hicimos muy amigas. Almorzábamos juntas todos los días. Cierta vez conversando me dijo que le gustaba Benjamín, un chico que jugaba al fútbol en el equipo de la escuela. Cuando la escuché, mi corazón se hizo cenizas, porque yo había comenzado a sentir algo más que amistad. Encima me pidió ayuda para conquistarlo. Mis oídos no podían creer lo que habían escuchado. Aún así, y con mucho dolor, le dije que sí, porque siempre nos ayudábamos entre nosotras. Es muy difícil para mí. Desde ese momento estoy tratando de ayudarla a enamorarlo, aunque por ahora Benjamín no siente nada por ella. Yo todavía tengo la esperanza de que algún día me vea como algo más que su mejor amiga. Mientras tanto me enamoro cada día más. Mi corazón explota de alegría cada vez que la miro. Gracias. De nada. Gracias a los chicos y gracias a ustedes. ¿no es Y un cierto? saludo grande a esos chicos. Sí, la verdad que se lo merecen. Qué cosas maravillosas, ¿no? Que se pueden hacer en la escuela con estos chicos que están ávidos de saber, de conocer, preguntar, de curiosear y de saber también sobre sí mismos, ¿no? Y cuando uno los provoca, como ellas, mira lo que sale, ¿no? No, mira lo que sale. Una maravilla. Bueno, infinitas gracias, chicas, por haber venido. Agustina Canciani y Silvina Suárez, maestras de escuela pública, acá en Sintonía Educar, contando estas maravillosas narraciones y experiencias con chicos de escuelas primarias. Gracias, chicas, por estar acá en Sintonía Educar.